buenas noches. Desde el Salón Boyacá les damos la bienvenida a esta nueva emisión con los temas que movieron la agenda noticiosa de esta semana en la Cámara de Representantes. Edwin, buenas noches también para usted. Buenas noches, Vanessa. A ustedes muchas gracias por conectarse con nuestra emisión semanal de noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Vamos de una vez con nuestros titulares. Con rechazo de la ponencia negativa, inició la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. En los últimos 4 años de 121 procesos de revocatoria, solo funcionó con 2 alcaldes. Proyecto de ley que avanza busca efectividad en este mecanismo. Preocupación por crisis en ventas de comerciantes. ¿Qué dicen los afectados y qué soluciones plantean en la Cámara? Bancada de la Paz apoya planteamiento del presidente Petro de acercar a la paz total a quienes ya firmaron acuerdos como exjefes paramilitares. De 1.219 casas que se deberían hacer para la reconstrucción de Mocoa, durante 2 gobiernos solo han sido entregadas 300. Corrupción y desolación, la crónica, aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Después de 2 meses de espera, por fin se inició el debate de la reforma a la salud. Los detalles y cómo se ha dado esta discusión con nuestro periodista John Contreras. Un saludo, Edwin, pues decirles que luego de que la Comisión de Ética resolviera un par de recusaciones que se presentaron para que los integrantes de la Comisión Séptima se apartaran de la discusión de la reforma a la salud, pues inició el debate con la exposición de la ponencia negativa que presentaron los partidos de oposición, ponencia que fue derrotada por las mayorías. Pese a lo sucedido, los partidos de oposición continuarán con la palabra y opinión durante el debate. En el ejercicio de la exposición de las demás ponencias vamos a presentar proposiciones para eliminar esos artículos que precisamente violan la libertad de los colombianos, que estatizan la salud de los colombianos. Esto hasta ahora comienza y seguiremos haciendo la tarea. Por supuesto que pediremos la palabra y estaremos hablando y dejaremos todas las constancias que sean necesarias que permitan mantener nuestra posición. Pero como tal, la reforma de salud, y en eso somos insistentes, cambio radical, la tiene radicada en la Comisión Primera y es allá donde debe darse el debate. Ahora la discusión continúa con las ponencias del proyecto que presentó el Gobierno Nacional y la ponencia alternativa. Una es estudiar la ponencia mayoritaria que tiene la gran mayoría de los ponentes y los coordinadores ponentes. Si dadas las circunstancias esta ponencia llegara a hundirse, pues nos queda la ponencia alternativa, que es la que hemos presentado desde el Partido Liberal. Hay que decirlo, se consignó bastantes de las propuestas de los partidos, sin embargo, pues los partidos mantienen su negativa en cuanto a la reforma en la medida en que le ingresen las demás propuestas. Este proyecto de ley desarrolla la ley estatutaria de la salud, así que estamos convencidos y convencidas de que esto es lo que necesitan los colombianos y las colombianas, no los de las ciudades, los de los lugares más remotos que necesitan salud preventiva integral. El punto de quiebre en el apoyo de la reforma por parte de los partidos de la coalición está en la continuidad de las EPS con el manejo o no de los recursos, tema que quedaría claro la próxima semana cuando continúe el debate. Una excelente noticia tendría el gremio transportador del país con la aprobación del acuerdo entre Colombia y Venezuela. La Comisión Segunda busca optimizar la apertura de las fronteras para reactivar el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera. A un debate de ser refrendado quedó el tratado suscrito entre Colombia y Venezuela para regular el régimen tarifario de pasajeros y fletes de carga. Es un proyecto que tiene una historia de 10 años trabajándose por parte de la Cancillería, de los cuales tuvimos 7 años perdidos por el rompimiento de relaciones. Es un espaldarazo acompañado además por todos los congresistas de gobierno y de oposición, dándole la mano a toda la economía, a todo el comercio que para Colombia y para Venezuela son muy importantes. Con la refrendación de este tratado se recobrarían las relaciones comerciales que se han perdido desde el cierre de la frontera. Esto le ha generado al país pérdidas de alrededor del 90% de los recursos percibidos por las actividades económicas que se realizaban en esta frontera. Une las relaciones entre Colombia y Venezuela en materia de transporte, nos permite definir reglas claras en esa materia y permitir que haya muchísima más competitividad en los territorios. Pues tiene una importancia para más de 2.100 kilómetros que tenemos de frontera, para más de 8 millones de personas que dependen directamente de este intercambio comercial. La Comisión Segunda hará seguimiento a la cumbre entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, la cual tiene como objetivo principal levantar las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela.
Miles de comerciantes del país se encuentran preocupados por las ventas que en el último mes cayeron considerablemente. Intranquilos por esta crisis, piden ayuda al gobierno nacional. Representantes a la Cámara plantean salidas. Comerciantes de varias regiones del país aseguran que están viviendo una de las peores crisis. El primer trimestre del año bajaron las ventas significativamente, lo que los tiene muy preocupados. En marzo, las ventas minoristas cayeron en un 77%. Este año ha sido el primer trimestre más duro que hemos tenido, tanto como vendedores de local, tanto como tampoco vendedores de locales de acá de Neocentro. Es preocupante, la verdad, porque hay muy poco tráfico. Aparte de eso, la inclemencia, la economía, el dólar, todo eso afecta muchísimo, no solamente a los insumos, sino como que el tema es que se pone muy complicado. Y aunque todo este panorama se debe a la inflación y a la crisis económica que se vive a nivel mundial, representantes a la Cámara aseguran que se pueden buscar salidas. A través del Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se adopten las medidas necesarias para promover, para incentivar y para generar una mayor confianza en los comerciantes, en los empresarios. Un llamado al gobierno nacional a que escuche en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo estas propuestas que buscan precisamente que se adopten medidas para poder activar la economía del país o que decrete un estado de emergencia económica, porque realmente lo que están viviendo nuestros comerciantes, nuestros empresarios y todos los sectores alrededor de ellos es muy preocupante. Esta queja será llevada a la discusión que se dará en los próximos días del Plan Nacional de Desarrollo para que se tomen medidas al respecto. Aún se mantiene la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz, lo que indica que hay una fuerte probabilidad que haga erupción en los próximos días. Por eso, los representantes escucharon a entidades ambientales sobre las gestiones que están adelantando para mitigar los riesgos y proteger a la población. Los representantes de la Comisión Quinta citaron al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco, para responder inquietudes sobre los recursos para el monitoreo del volcán y los planes de prevención y atención que están implementando para proteger y atender a la población en caso de una erupción. Este fue el balance que entregaron de la jornada. Se hace necesario sentarse ya con medicina legal para mirar la posibilidad de morgues alternas, contenedores refrigerados, plantas de energía y todo lo que necesitan en medicina legal como camillas de disección auxiliares, porque hoy tenemos que entender que en principio hay que prevenir la tragedia, pero que de ocurrir hay que atenderla. Tenemos que destinar recursos específicos para la unidad de gestión del riesgo, pero para temas puntuales. En este caso, para la atención, la prevención del nevado del Ruiz ante una posible erupción. Por su parte, Velasco manifestó que el volcán en cualquier momento puede hacer erupción y que desde la entidad se están preparando para afrontar esta situación. Hemos tenido más de 25 frentes de trabajo en vías que las estamos poniendo a punto con las gobernaciones, con las fuerzas militares, por si necesitamos evacuación. Y había un viejo proyecto que lo hemos revitalizado totalmente y es cómo hacer un mejor monitoreo a los volcanes y un monitoreo en general sísmico del país. El recurso está definido en 16.000 millones y como se lo dije hoy al director del Sistema Geológico Colombiano, no solo lo podemos firmar muy rápidamente, sino que necesitamos que nos digan cuáles son los requerimientos técnicos, porque ellos son los que saben. El volcán, como ustedes escucharon, está siendo monitoreado 24 horas, 7 días a la semana. Finalmente, los representantes concluyeron que las autoridades sí se están preparando para afrontar una posible erupción del volcán y que en este momento se está en una fase de alistamiento, en donde se debe seguir trabajando en programas de bienestar para evacuar a la población y proteger los territorios. 6 años después de la avalancha en Mocoa, que dejó a más de 22.000 damnificados, la corrupción continúa sepultándolos en vida. De 1.219 casas que deberían ya estar reconstruidas, tan solo 300 fueron reparadas en 2 gobiernos presidenciales. Esta es nuestra crónica de la semana. Hace 6 años, la avalancha aquí en Mocoa dejó 335 muertos, 57 personas desaparecidas, 7 barrios arrasados y un cabildo indígena por completo que no logró sobrevivir. Crónica especial, Noticias Cámara de Representantes desde aquí, desde la capital de Putumayo.
Aquella noche del amanecer del 1 de abril del 2017, en tan solo 3 horas, en total, más de 22.000 personas fueron las damnificadas tras la creciente súbita de los ríos Mocoa y Caquetá en el piedemonte andino amazónico. Y es que hoy, 6 años después, la corrupción mantiene en una avalancha de pobreza y desolación a los habitantes de Mocoa. Ya son 6 años de martirio. Pasó la avalancha, se me llevó mi casa, se me llevó mi padre. Tuve que escoger entre mi nieta y mi padre. Por favor, ayúdeme. Yo cada que llueve, yo tengo que dormir sentada en una silla porque no puedo dormir cada que llueve. Yo tengo que estar lista para ver qué va a pasar. Han pasado 2 gobiernos presidenciales, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, y de las 1.219 casas que deberían haber sido construidas, tan solo han sido entregadas 300. Y como si esto no tuviera fin, el contratista encargado de la construcción del alcantarillado se declaró en quiebra en noviembre del 2022 y la prometida construcción de la plaza de mercado nunca se inició. Compañeros, familias que están padeciendo, o sea, no tienen cómo pagar un arriendo porque en esta situación, o sea, todo ha subido, entonces es muy difícil y es muy triste mirar las familias que de pronto dejan de comer por pagar un arriendo. Que se le dé la dignidad que merecen los habitantes de Mocoa que perdieron su vivienda. La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se desplazó hasta el lugar con el propósito de llegar a varios acuerdos que le devuelvan la esperanza a la población. Así que el reto del Gobierno del Cambio está, por ejemplo, de manera inmediata en poder construir estas 909 viviendas para las personas damnificadas, además, por supuesto, de vivienda rural, que hoy es una de las necesidades más sentidas de la población. Seguimiento de lo que ya se pactó desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Iván Duque, y lo que el Gobierno del Cambio, el presidente Gustavo Petro, tendrá que exigirle a los contratistas. La Comisión de Congresistas continuará atenta al proceso de reconstrucción. Por su parte, la Contraloría también pidió iniciar, ejecutar y terminar adecuadamente las obras a la mayor brevedad posible, para así preservar la vida. Además, anunció varias investigaciones para encontrar responsables de los evidentes y graves hechos de corrupción. De 2019 a la fecha, la Registraduría Nacional tramitó la inscripción de 121 comités para iniciar el proceso de revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores. Históricamente, tan solo 2 procesos han resultado exitosos. Después de esta cantidad de revocatorias fallidas, llega aquí al Congreso de la República un proyecto de ley que busca reglamentar de mejor manera esta figura para garantizar su aplicación. En Colombia solo han prosperado 2 mecanismos de revocatoria, en Tasco y en Susa, Cundinamarca. Sin embargo, las intenciones de revocar alcaldes y gobernadores asciende a 121 procesos desde el año 2019. El proyecto propone que los comités tengan acceso a los mismos medios de comunicación y promoción política que los gobernantes que quieren revocar, quienes no podrán realizar pronunciamientos públicos o contrataciones que puedan afectar las iniciativas. Debemos facilitar el proceso de revocatoria de los malos gobernantes. Lamentablemente, como está hoy en la ley, malos gobernantes como los de Bogotá, Medellín y Cali no han podido ser revocados porque no se logran completar los requisitos, y este proyecto facilitaría la herramienta para que esté al alcance de todos los ciudadanos. La registraduría tendrá que verificar en un plazo máximo de 45 días la validez de las firmas y los apoyos en dinero o en especie. Según la iniciativa que se encuentra en trámite en la Comisión Primera, 8 días después de la verificación de los requisitos, el presidente de la República deberá fijar la nueva fecha de las elecciones. Una sesión dedicada a discutir y aprobar iniciativas en temas ambientales y animalistas y del deporte, con la intervención de las comisiones accidentales que han tratado estos temas, fue lo que se desarrolló esta semana en plenaria de la Cámara de Representantes. En esta jornada se aprobaron iniciativas en temas ambientales y culturales de interés para la ciudadanía. Una de ellas busca establecer una cátedra obligatoria en gestión del riesgo y cambio climático para estudiantes y funcionarios públicos. Impulsar desde las instituciones educativas, desde la primera infancia hasta los distintos niveles de formación, y también para los funcionarios públicos como requisito para el tema de posesionarse en los cargos públicos, una de las principales problemáticas que tiene hoy en día nuestra sociedad, la gestión del riesgo y la preparación para las distintas situaciones de emergencia que se presentan, es fundamental
cultural en la sociedad colombiana. Garantizarle a las familias colombianas un mínimo de acceso al consumo cultural a través de incentivos económicos para que apoyen preferiblemente a artistas y creativos nacionales y así también impulsar la sostenibilidad del sector cultural en el país fue otro tema aprobado y discutido en esta sesión. Hay uno que es el bono cultural y es la idea de que el Estado pueda darle a cada colombiano, según su edad, según sus características, priorizando ciertas poblaciones o territorios vulnerables, un acceso para que compres tu primer libro, para que vayas a un concierto o a un teatro por primera vez. Esa es una. Segundo, hay una que llamamos cultura profunda y es cómo hacemos para llevarle expresiones culturales a esos municipios que nunca van a tener una sala de cine, que nunca van a tener una sala de teatro, un poco parecido a lo que está haciendo Cine Colombia, que lo vemos cuando vayamos al cine. Finalmente fue aprobada la iniciativa que se asocia a la celebración de los 50 años de la fundación del municipio de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda y que rinde un homenaje especial a los dosquebradenses. De cada 10 mujeres electas en un cargo político de elección popular, 7 han sido víctimas de algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer y participar en política. El 47% de las encuestadas señalan que quienes las atacan son sus mismos colegas en las corporaciones. Les contamos el reto de varios proyectos de ley que pretenden garantizar su participación en todos los niveles, además prevenir, atender, rechazar y sancionar ataques violentos en contra de las mujeres en espacios públicos. La Comisión Primera se la juega toda por los derechos de las mujeres en todos los niveles de la sociedad. 2 proyectos de ley buscan garantizar la sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política. Desde el Congreso estaremos unidas, defendiendo el proyecto de participación política de la mujer, porque las mujeres somos trabajadoras, comprometidas y guerreras. Defendemos no solamente una región, sino un país. El propósito es asegurar que las mujeres participen en condiciones de igualdad en los procesos de elección, participación y representación democrática, especialmente tratándose de cargos de elección popular y en las diferentes ramas del poder público. Porque la URIEL está integrada precisamente por todas las autoridades que les corresponde proteger los derechos de las mujeres en los procesos políticos, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la UNP, el Ministerio del Interior, entre otras autoridades, y por eso esa articulación es necesaria una vez la mujer coloque la queja cuando es víctima de ese tipo de violencias políticas que son tan repetitivas en el país. Otro de los proyectos tiene por objeto sancionar el acoso sexual en espacio público, como por ejemplo las insinuaciones, proposiciones, comentarios, persecuciones, tocamientos, mensajes corporales o acercamientos físicos donde no exista ni consentimiento ni reciprocidad, generando un ambiente incómodo e inseguro para las mujeres. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes se mostró satisfecha por el reporte presentado por el Contralor General de la República respecto al plan de acción que viene ejecutando la entidad como organismo de vigilancia y control de los recursos de los colombianos. Ha sido claro en que le va a dar al Congreso de la República herramientas, sobre todo macroeconómicas, en los proyectos que está presentando el Gobierno Nacional. Sobre todo en el marco fiscal de largo plazo, hacer claridad de qué costos podrían tener. Pienso yo que el balance dentro del marco de las competencias constitucionales es importante, ha sido un balance ampliamente favorable en el cual indicamos la hoja de ruta sobre la que vamos a continuar trabajando y mostramos los resultados que llevamos hasta este momento. La Comisión Segunda le rendirá de manera póstuma y honorífica homenaje al gran almirante José Prudencio Padilla López y al mismo tiempo resaltar la importancia de las comunidades negras y demás grupos étnicos en este proceso histórico es lo que pretende esta iniciativa aprobada en su primer debate. Muy importante que se reconozca a todos los héroes de la gesta independentista para ascender de manera póstuma al almirante Padilla, héroe naval de la historia de Colombia. Y que esta historia de José Padilla López sea llevada a los colegios y sepan que en Colombia hubo un hombre negro, almirante, que fue gestor en nuestra independencia en el lago de Maracaibo como fundador también de nuestra Armada de Colombia.
Y en otros temas ambientales, la calamidad invernal declarada en 650 municipios del país motivó un debate de control político a la Unidad de Gestión de Riesgo en la Comisión Sexta. ¿Cuáles fueron las propuestas que se pusieron sobre la mesa para mitigar el problema? Veamos la nota de nuestra periodista Claudia García. Las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado graves emergencias en departamentos como Arauca, Boyacá y Valle del Cauca. El director encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco, se comprometió con más recursos, maquinaria pesada y la conformación de mesas de trabajo en las zonas más afectadas. Le recordamos los compromisos del Gobierno Nacional frente a distintas situaciones que se ha vivido en Pueblo Rico, en la vía que conduce hacia el departamento de Chocó, en Mistrato con la caída de los puentes que dejaron el lado a la comunidad indígena, en Dos Quebradas, Risaralda con el derrumbe de Las Neda, actualmente el riesgo que hay en la Florida, Risaralda, municipio de Pereira, así como varias situaciones que se han presentado como la de Santa Rosa, con familias afectadas. Necesitamos puentes, necesitamos vías y vamos a llevar al director al territorio para que él, como se comprometió en este debate, mire de primera mano cómo nuestro departamento está siendo afectado por esta crisis. Que en esa mesa técnica, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, INVIAS y en los entes territoriales, gobernación y alcaldes del departamento de Arauca podamos encontrar una ruta de acción, porque no podemos seguir llegando a territorio con pañitos de agua tibia, con mercados, con ollas comunitarias, si no le entregamos a nuestros campesinos y a nuestros habitantes soluciones definitivas. En el debate también se planteó la necesidad de recuperar la gestión del riesgo como un sistema articulado entre la nación, las autoridades regionales y la comunidad, que permita al país estar preparado para atender cualquier tipo de emergencia como la que se podría presentar en el segundo semestre del año por las altas temperaturas provocadas por el fenómeno del Niño. En nuestros canales digitales ustedes eligieron el tema de los diálogos del presidente Petro con exjefes paramilitares. Hoy en Pregúntele a un representante hablaremos sobre el interés del gobierno en incluir a todos los actores del conflicto, incluso a quienes hacen parte de acuerdos ya firmados. Recuerden que pueden elegir las temáticas de su interés en nuestras redes sociales @CámaraColombia. Cerca de 20 congresistas firmaron una carta dirigida al señor presidente Gustavo Petro con el propósito de apoyar eventuales diálogos con exjefes paramilitares de las extintas autodefensas de Colombia, en el marco de diálogos de acercamiento, reparación y verdad frente a la paz total. Yo creo que lo que ha propuesto el presidente Petro es razonable, por varias razones. De alguna manera, lo que está haciendo el presidente hoy con la paz total es subsanando los errores de los procesos de paz anteriores. Si ustedes miran, hubo un proceso de paz con las FARC y hubo una denuncia de entrampamiento y eso generó una disidencia que hoy se llaman los marquetarianos, o sea, un error en la implementación del acuerdo, un incumplimiento. Si tú miras el Clan del Golfo, los Pachencas y muchos de estos grupos, ellos dicen que fueron traicionados en el proceso de paz, porque los comandantes fueron extraditados y porque muchos de ellos fueron asesinados. Se calcula que más de 5.000. Entonces, de alguna manera, lo que se llama técnicamente los sucesores del paramilitarismo son los grupos que hoy existen y que pueden tener algún nivel de ascendencia o comunicación con los excomandantes paramilitares. Hoy la paz total es una política de Estado, no solo del gobierno que esté de turno. Eso quiere decir que todos los gobiernos, incluyendo obviamente el del presidente Petro como promotor de la paz total, tienen que sostener o tratar de sostener un diálogo permanente con todos los grupos armados, no importa en el momento que nos encontremos. Primero que la búsqueda de la verdad hace parte de los procesos de paz y de justicia sobre todo, más cuando un gobierno nacional y una bancada y un Congreso de Cambio está buscando un proceso de reconciliación en el país que también represente una justicia restaurativa. La justicia restaurativa parte, además de reconocer los derechos de las víctimas, por supuesto reconocer la necesidad de verdad, que es parte de lo que ha faltado en los procesos en el país. Hoy necesitamos que se aporte a la verdad, que se aporte de manera contundente para entender los determinadores de los grandes conflictos y de los grandes crímenes del país. Tiene el objetivo de poder escuchar a esos sujetos que estuvieron directamente involucrados en el conflicto y que todavía tienen muchas verdades acumuladas. Valdría la pena, más allá de que haya en ciertos sectores un interés de venganza,
o de procesamiento incluso de muchos responsables de esos actos de violencia, que haya verdad. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Se reunió con la Mesa Permanente de Concertación Indígena, dialogaron sobre el Plan Nacional de Desarrollo, ratificando el propósito mutuo de continuar trabajando por la protección de los pueblos étnicos y sus derechos. Tuvo una reunión con el coronel Peña y los mayores encargados de la seguridad del Congreso de la República para evaluar lo ocurrido el pasado miércoles cuando manifestantes intentaron ingresar a la fuerza al Salón Elíptico. Informó que tomaron decisiones que mejorarán la seguridad y convivencia dentro del recinto y las próximas semanas darán a conocer los detalles. Y finalmente viajó a los Estados Unidos junto al presidente Gustavo Petro como parte de la comitiva presidencial que busca fortalecer los lazos bilaterales. Afirmó que estos son momentos de coordinación y cooperación internacional por la paz y la lucha contra la crisis climática. Un éxito la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, en su reunión acá en la Casa Blanca con el presidente Biden, en el Capitolio con diferentes congresistas republicanos y demócratas, una agenda para descarbonizar la economía, apoyo al campesinado, la discusión de un nuevo enfoque, políticas en materia de lucha contra las drogas ilícitas, entre otras. Y en nuestro caso, una agenda bilateral con el Congreso norteamericano que vamos a refrendar en las próximas semanas. La Feria del Libro de Bogotá ya empezó y este año tiene como país invitado a México. La programación irá hasta el 2 de mayo. Estuvimos en uno de los eventos conociendo la obra de la importante escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Aquí todos los detalles. Uno de los eventos más esperados de la Feria del Libro se realizó alrededor de la obra de la escritora nigeriana y feminista Chimamanda Ngozi Adichie. En la conversación junto con la periodista y directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero, Claudia Morales, Chimamanda habló sobre la importancia de la representación de las personas afrodescendientes. Hay un aparente esfuerzo en producir lo que se llamaría una invisibilidad negra, esfuerzo que veo como casi intencionado, no es fortuito. Pero lo bueno de esto es que como es a propósito, es algo que debe ser deshecho a propósito, algo más fácil de hacer. Ustedes cambian los currículos y cuando le enseñan a los niños la historia colombiana, incluyen la historia de los afrocolombianos. Asimismo, la escritora habló sobre desigualdades y feminismo, temas por lo que es reconocida, además de retratar las historias y belleza de su natal Nigeria. Yo nací y crecí en Nigeria y supe desde que tenía 3 años que haber nacido niña era una limitante muy severa para mi vida. Y yo crecí con eso todos los días. Y eso lo sabía incluso desde antes de saber qué era el feminismo. Yo creo que ha conseguido aterrizar en términos de concisión varias de las problemáticas que atañen y que están asociadas al racismo y la desigualdad. Creo que eso es profundamente importante porque en sus libros, además de que podemos encontrar casi que un antídoto en contra del racismo, yo creo que ha logrado condensar de una manera popular temas que la humanidad necesita reflexionar para evolucionar. Me llena de satisfacción ver la obra de ella, leerla, encontrar en ella pues una forma de vida que normalmente no nos muestran de África, porque pues ella no está en la esfera de los pobres, sino también en una clase más alta, también cómo se mueven todas las cuestiones sociales. La programación de la feria continúa con la temática de este año en torno a las raíces. Edwin, nos despedimos agradeciendo la sintonía de nuestra teleaudiencia y recordándoles que nos vemos dentro de 8 días con toda la información legislativa. Gracias, Vanessa. A ustedes les recomendamos, por favor, seguir nuestros canales digitales para estar al día sobre lo que sucede aquí en la Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Nos vemos pronto.